Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versos del 1 vamos a leer hasta el 17. Bien. Dice Primera de Samuel, capítulo 9, verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bocarat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sur, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a aquel pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Te doy gracias, Señor,
por esta palabra. Queremos, Dios, en esta hora, que tú abras nuestros oídos, Señor. Abra nuestro entendimiento, podamos, Señor, escuchar por medio de esta palabra tu voz y tu voluntad. Señor, háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para Dios recibir la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias de antemano por ella, porque sabemos que ella cumplirá su propósito, cumplirá Dios tu voluntad, cumplirá Dios el propósito por el cual tú la envías a nosotros en este día, Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a ver cómo Dios en su providencia hace cumplir sus planes sobre nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, pues nos referimos a esa forma maravillosa y asombrosa en que Dios controla todas las cosas a nuestro alrededor. Dios hace todo para proveernos, para protegernos, para bendecirnos y para hacer que sus planes y sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Esa es la providencia de Dios. Y en este pasaje nosotros vamos a ver cómo trabaja esa providencia de Dios. Y lo vamos a ver en dos esferas diferentes. Primero, hay una esfera general en donde Dios trabaja la providencia, en donde Dios va preparando el camino de la venida de su Hijo Jesús a través del reinado de Israel. Dios está preparando que Israel entre en el tiempo de la monarquía, en el tiempo en que va a haber reyes. Dios está preparando ese linaje real en Israel para, por medio de ese linaje, venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Jesucristo. Dios está preparando el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y quien vendría en su debido tiempo nacería. Estamos en un mes donde celebramos ese nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. También podemos ver otra esfera, una esfera quizá más pequeña. Es como cuando vemos el bosque, pero también podemos ver los árboles que están a nuestro alrededor. Primero vimos el bosque. Dios está preparando el escenario para la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Pero también hay una esfera más pequeña en donde Dios trabaja y obra en la vida de Saúl, que va a ser el futuro rey inmediato de Israel. Aunque Saúl finalmente no es el hombre que Dios tiene preparado con un corazón conforme a de él. Sin embargo, recordemos en el sermón pasado, Israel pedía un rey y Dios en su voluntad permisiva le va a permitir tener un rey que no es el rey que Dios tiene preparado, el rey definitivo. Dios, a pesar de ello, Dios le va a dar todas las posibilidades y todas las oportunidades a Saúl para que Saúl brille como el primer rey de Israel. Y en este mover de Dios en la vida de este hombre llamado Saúl, vamos a aprender algunas verdades importantes acerca de cómo Dios obra también en nuestras vidas. Muchas veces estas historias bíblicas de personajes bíblicos nos hacen pensar de que Dios como que limitó todo su poder, o todo el asombro que pudiera causar lo dirigió solamente a estos personajes. Pero no es así. Dios también trabaja en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios también nos sorprende. Dios hace cosas portentosas en nuestra vida también. Y así como Dios cubrió cada detalle en la vida de Saúl, Dios cubre cada detalle en nuestra vida también. Dios también muestra su providencia para nuestra vida. Y lo hace de tal forma que así como se cumplió sus planes en Saúl, así mismo se cumplan sus planes en cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a ver es cómo la mano de Dios guía nuestra vida, cómo Dios
su mano milagrosa va moviendo todas las cosas. Dios prepara nuestros días. ¿Cuánto creen eso? Cada día que usted se levanta, Dios ha preparado ese día para usted. Tiene que creerlo así. No es un día común y corriente, es un día especial que Dios ha preparado para usted. Usted abre los ojos y este es el día que el Señor ha hecho para usted. Dios ha preparado ese día para nosotros, para que lo vivamos. Y van a ocurrir cosas en este día. Puede que para nosotros sean cosas rutinarias, sean cosas comunes, sean cosas que pues son cosas que pasan en la vida, sean momentos pues ordinarios. Y muchas veces, pero muchísimas veces, el escenario que Dios prepara para guiarnos en sus maravillosos planes va a parecer un día más en nuestra vida, va a parecer un día común, va a parecer un día corriente, va a parecer un día como todos los demás. Pero es el día que el Señor ha preparado para nosotros. Y el día para Saúl era un día rutinario. Era un día como cualquier otro. Es más, ese día fue uno de los días que quizás Saúl, pues había días que trabajaba más o trabajaba menos. Este día le tocó a Saúl trabajar un poquito más. Y nos pasa a nosotros también. Hay días que pues, nos toca trabajar un poquito más. Nos toca esforzarnos un poquito más. Nos toca trabajar horas extra. Y este día pues le tocó a Saúl. Se habían extraviado unas asnas de su padre. Esta era una tarea no extraordinaria. Este era algo que pasaba muy a menudo, que se perdieran los animales, que se extraviara el ganado. Esa era parte de la rutina de trabajo en aquellos tiempos. Sin embargo, lo que realmente nosotros vemos en estos versículos es un ejemplo de cómo la mano de Dios guía la vida de Saúl y cómo la mano de Dios guía nuestra vida, incluso en los detalles que nosotros consideramos que son parte del diario vivir. Y lo primero es que Dios guía nuestra vida a través del entorno familiar. Y Dios guía la vida de Saúl a través de su entorno. Y así como Saúl, pues tenía una familia, procedía de una familia, había nacido en una familia, estaba rodeado de un entorno familiar. Cada uno de nosotros también está rodeado de un entorno familiar. A todos nosotros nos tocó, pues, una familia. ¿Y sabe qué? Nadie nos preguntó a qué familia tú quieres pertenecer. ¿Qué tal si nos hubieran preguntado en qué familia tú quieres nacer? Quizás hubiéramos escogido otra familia, ¿verdad? De repente me hubiera gustado llamarme Alberto Rockefeller, no sé, de repente. Pero es algo que nosotros no podemos escoger. Nadie escoge qué entorno familiar va a tener. Nadie escoge en qué familia va a nacer. Nadie escoge el origen familiar que va a tener. Nadie escoge en qué estatus quiere nacer. Pero la familia en donde nosotros nacemos y nos formamos, déjame decirle que no es un accidente. Cuando dicen amén. No es un accidente. Aunque tú digas, pero pastor, usted no se imagina en qué familia yo nací. No es un accidente. No es un accidente. Es parte de esa mano de Dios que nos guía. Hechos capítulo 17, verso 26 dice: de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Siempre hay una razón de parte de Dios para que nosotros fuésemos colocados en una familia determinada, con todas sus vivencias, con todas sus vicisitudes, con todas sus circunstancias, todo lo que rodeó ese entorno familiar. Dios lo planificó de esa manera. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en nosotros. Saúl, pues, tenía antecedentes familiares. El texto nos empieza hablando de la familia de Saúl.
cuál era el entorno familiar de Saúl. Y nos habla de su padre. Su padre era un hombre llamado Cis. Y nos dice que era un hombre valiente, y eso nos indica que era un hombre importante dentro de la comunidad en donde ellos estaban. Sí, era un hombre muy reconocido. El padre de Saúl era un hombre importante en la comunidad. Y también se nos menciona de que ellos pues tenían posesiones, tenían animales y también tenían siervos. Significa de que Saúl y su familia eran ricos, eran gente pudiente, no eran pobres, ellos tenían propiedades. Y también se nos dice que eran de la tribu de Benjamín, quizás la más pequeña de todas las tribus. Recordemos uno de los sermones que vimos anteriormente, que la tribu de Benjamín fue diezmada, fue casi aniquilada al final del tiempo de Saúl, de Josué, fueron casi aniquiladas, y esta tribu prácticamente pues se vio diezmada y era la más pequeña de la tribu. Pero a pesar de eso, la familia donde Saúl se formó, se crió en una familia pudiente. Saúl no solamente provenía de una familia importante y rica de la comunidad, sino también, nos dice el texto, nos habla de la apariencia física de Saúl. Era impresionante su físico. No solamente dice que era hermoso, sino también su porte. Dice que Saúl era más alto que el promedio de los hebreos, una cabeza más alta que el promedio. Imagínense que el promedio era unos 70, bueno, súmele unas 12 pulgadas más, unos 30, Saúl medía casi 2 metros. Era alto como un basquetbolista. El escritor o el estudioso de la palabra, Gordon, y le voy a leer este comentario muy interesante que dice: si un rey debe ser distinguido por su apariencia física, entonces Saúl es un rey en cada pulgada. El hombre parecía rey. El hombre era educado como para ser rey. El hombre venía de una familia importante como para ser rey. Saúl tenía todo lo necesario para ser el rey de Israel. Todo lo que se requería de un rey, Saúl lo tenía. Pero vamos a ver más adelante, eso lo veremos en otro sermón, cómo no era el rey que Dios hubiera querido para ellos y que al final no funcionó. Lo segundo, en cuanto a la mano que guía nuestra vida, es que la mano de Dios también nos guía, además del trasfondo familiar, también nos guía a través de las adversidades y de los contratiempos diarios de la vida. Se extraviaron unas asnas. Las asnas había que buscarlas. Así que Cis, el padre de Saúl, le dice a Saúl: toma un siervo, uno de los empleados, y vayan a buscar las asnas. Ellos, el texto nos dice que viajaron de aquí para allá y fueron alejándose cada vez más del lugar donde eran, porque no encontraban las asnas. Pasaron 3 días y no encontraban las asnas. Llegó un momento en donde Saúl quiso regresar, porque él dice: ahora mi padre no va a estar preocupado por las asnas, va a estar preocupado por nosotros que no hemos regresado. No encontraban las asnas. La tarea rutinaria de buscar los animales se había complicado. Estaba poniéndose difícil. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas veces nosotros enfrentamos momentos difíciles, momentos complicados? ¿Cuántas veces las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer y resolver en un momento dado se complican de tal manera que como que se salen del control, se salen de nuestras manos y no encontramos solución? ¿Cuántos contratiempos no hemos tenido en nuestra vida? La pregunta que también debemos hacernos: ¿cómo resultaría saber que ese contratiempo que tenemos es parte del plan de Dios? Sería muy bueno, ¿verdad? Sería grato, porque nos daría confianza, nos daría tranquilidad, saber de que la dificultad que estoy enfrentando es parte del plan de Dios. Dios lo permitió por algo.
A veces vemos los problemas y nos preocupamos, pero cuando viene a nuestra mente, Dios tiene que haber permitido esto por algo Dios permitió esto que me está sucediendo. Saúl, si hubiera sabido esto, no se hubiera preocupado tanto. Si hubiera sabido Saúl que era parte del plan de Dios, pues estaría más confiado. Pero Saúl estaba preocupado ya. Estaba buscando burros. Pero la mano de Dios estaba guiando y estaba obrando en su vida. Lo tercero es que Dios nos guía con su mano también, a través de las personas que va colocando a nuestro alrededor. Nos encontramos en el camino de nuestra vida con personas claves que marcan un hito en nuestra historia. Son usadas por Dios, personas que sin saberlo quizás ellos mismos, Dios las usa para alentarnos, Dios las usa para hacernos avanzar, Dios las usa para tomar una mejor decisión. ¿Cuántas personas Dios no usó para traerte a los pies de Cristo? A veces hacemos recuento y vemos cómo Dios fue poniendo a la gente clave para que tú llegaras a Él. Y este es el caso de Saúl. Dios usa a las personas que están alrededor de Saúl. Dios usa primero al siervo que lo acompañaba en esa búsqueda. Saúl ya estaba determinado a regresar. Saúl ya se había dado por vencido. Ya no vamos a encontrar estas burras. Regresémonos porque mi padre debe estar preocupado. Pero el siervo le sugiere, vamos a visitar al vidente que vive en un pueblo aquí cercano. Y el texto nos explica lo que era la palabra vidente. Vidente era el profeta. Y el profeta era Samuel. Y cuando Saúl, pues, como que está convencido, sí, podemos ir, pero no tenemos ofrenda para darle al profeta. No tenemos nada, todo se nos ha acabado ya. Entonces, nuevamente, el siervo es usado por Dios para darle una sugerencia y que el siervo tuviera los recursos en su mano. Imagínense, el siervo es como el siervo tiene el dinero, pero el jefe está limpio. El siervo saca de su bolsillo que yo tengo algo para darle al vidente. Y esto hace que ellos pues continúen hacia el lugar donde Dios estaba planeando llevarnos. Quizás nosotros podemos ver hacia atrás y podemos analizar cómo Dios usó gente para llevarnos o traernos hasta el lugar donde estamos, pero también de aquí adelante debemos preguntarnos cuánta gente más Dios va a poner en nuestro camino para guiarnos hacia el cumplimiento de su propósito y de sus planes. Debemos estar atentos. ¿Cuántas personas Dios colocará en el camino de nuestra vida para asegurar que sus planes se cumplan en nuestra vida? Dios también nos guía con su mano, obrando en el tiempo apropiado. Él hace que los eventos sucedan en el tiempo preciso. El texto nos dice que mientras ellos subían hacia la ciudad, se encontraron con unas muchachas que sacaban agua en el momento exacto, porque ellos fueron hacia la ciudad, pero ellos no sabían dónde encontrarse con el vidente. Pero en un momento exacto, cuando las muchachas venían de sacar agua, ellos se encuentran con esas muchachas y las muchachas tienen la información, tienen las instrucciones exactas de cómo encontrar al vidente. Y también resulta que el vidente acababa de regresar a la ciudad. Exactamente en el momento en que ellos llegan a la ciudad, es el mismo momento en que el vidente llegó a la ciudad. Con toda la descripción que nos da la muchacha, encontrar al vidente o llegar en el momento en que el vidente estuviera disponible era muy difícil. Sin embargo, cuando ellos llegan, el vidente está entrando a la ciudad en el momento exacto.
Saúl y su siervo habían estado 3 días buscando a las burras. Sin embargo, el momento es perfecto. Si ellos hubieran llegado antes, no hubieran encontrado al vidente. Y si hubieran llegado después, ya no hubieran encontrado al vidente porque ya se habría marchado. Llegaron en el momento exacto. No llegaron ni antes ni llegaron después. Llegaron en el momento preciso. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de Dios es preciso. En el momento en que Dios provoca las situaciones en el momento preciso. Y ellos llegan justo a tiempo para encontrarse con Samuel. Y casualmente Samuel es el que camina hacia ellos. Ellos sin saber que era el vidente, Samuel camina hacia ellos, prácticamente se encontraron uno frente al otro en el momento exacto. ¿Saben? Muchas veces el tiempo nos parece como fuera de lugar. El tiempo nos parece inapropiado. Muchas veces pareciera que las cosas van de mal en peor. Muchas veces pensamos que el tiempo que estamos pasando es malo, el tiempo es terrible, estamos pasando por un tiempo de dificultad en donde decimos, pero este tiempo es el tiempo, el peor tiempo, este tiempo es duro, este tiempo es difícil. Sin embargo, no nos damos cuenta de que para nosotros será inapropiado, será difícil, será duro, pero para Dios es el tiempo preciso para Dios. Es el momento exacto para Dios. Es el tiempo perfecto de Dios. Dios ha obrado y está obrando en nuestro entorno familiar. Dios está obrando a través de las dificultades y los contratiempos de la vida. Dios está obrando a través de las personas que Él pone a nuestro alrededor. Y Dios está trabajando con precisión en el tiempo, en cada evento de nuestra vida. ¿Sabe? La gran mayoría de las veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque, pues, para nosotros es un día más. Para nosotros, pues, es una persona más que me encontré en el camino. Para nosotros es un problema más de la vida que solucioné. Para nosotros es la casualidad de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Para nosotros es un día rutinario. Pero para Dios es su providencia. Para Dios son los detalles que va Él armando para que nosotros lleguemos al lugar en donde Él quiere que nosotros lleguemos, que nosotros alcancemos el estado en donde Él quiere que nosotros alcancemos. Y no nos damos cuenta, porque para nosotros es un día más, una rutina más, un día más que pasa, algo más que sucede. Una de las casualidades que suceden en el diario vivir. Y sabe, está bien por un lado que pensemos así, porque Dios obra en cada detalle ordinario de nuestra vida. Dios obra en cada detalle que para nosotros parece rutina. Dios obra a través de cada cosa que parece sencilla, que parece pasajera. Dios obra a través de las cosas que nos parecen pues triviales en la vida. Dios obra a través de cada una de ellas. Y al igual que Saúl, que estaba buscando unas burras, es posible que nosotros tampoco lo veamos. Saúl no se imaginaba lo que estaba sucediendo. Él tenía en su mente encontrar sus burras. Y nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente muchas veces. Empezamos el día pensando y preocupándonos por cosas. Y estamos como Saúl buscando cosas, buscando algo. No vemos entonces la mano de Dios que nos guía hacia su santa voluntad. Dios nos guía todo el tiempo. ¿Cuánto creen eso? La mano de Dios nos guía. La mano de Dios nos dirige y no nos damos cuenta. Lo segundo que hablamos de la esfera es que así como Dios nos guía en nuestro diario vivir, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que debe ser ejecutado. Estamos hablando de la providencia de Dios y estamos
la providencia de Dios no puede estar separada del plan de Dios. Y este pasaje en particular nos enseña muchas cosas importantes sobre el plan de Dios para nuestra vida. Y lo primero que nosotros aprendemos de este pasaje es que el plan de Dios precede a nuestras circunstancias actuales. Ese es lo primero. En otras palabras, las cosas que nos suceden actualmente vienen después que ya Dios ha diseñado un plan para nuestra vida. Lo que yo quiero decir es que no es que suceden las cosas y Dios se rasca la cabeza, bueno, ahora ¿qué voy a hacer contigo? Ya Dios tiene todo planificado para tu vida. Dios no improvisa. Aleluya. Dios no improvisa. Dios tiene un plan antes de nuestras circunstancias. Ya Dios tiene un plan. El verso 15 nos dice que un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. O sea, antes que Saúl y Samuel se encontraran, ya Dios le había hablado a Samuel de lo que iba a pasar. Ya Dios le había hablado a Samuel de cuál era su plan. Saúl y su siervo pensaron que ellos solamente estaban buscando burros. Pero antes de que ellos llegaran a la ciudad buscando a Samuel, Dios ya había revelado su voluntad a su siervo Samuel. Quizás tú te preguntes, pues yo estoy en un momento, yo estoy pasando por una circunstancia, he llegado a un punto en mi vida. ¿Qué es lo que sigue? ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Y hacia dónde debo ir? Pues no debemos preocuparnos. Debemos confiar en que Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios precede a la circunstancia que tú estás viviendo hoy. Por eso podemos confiar que a pesar de lo que estemos viviendo y lo que estemos pasando, Dios tiene un plan. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Él tiene un plan. Él tiene un plan. Y lo segundo es que el plan de Dios es más grande que nosotros. El Señor había dicho a Samuel en el verso 16, le dijo a Samuel: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Saúl, ¿cuál era el plan de Saúl? Encontrar sus burras. Ese era el plan. Saúl salió con un plan en su mente: encontrar las burras de su padre. Pero Dios tenía un plan más grande que su plan. El sirviente de Saúl pensó que él solamente estaba ayudando a su amo a preparar el viaje en esa búsqueda de esas asnas. Pero Dios tenía un plan más grande que el del sirviente. Las muchachas fueron a sacar agua y pensaron, bueno, solamente vamos a sacar agua. Pero ellas no sabían que Dios tenía un plan más grande que sacar agua. El plan de Dios es más grande que tú y que yo. Y en el caso de Saúl, Dios estaba preparando un rey para su pueblo, pues él, dice el texto, ya había oído el clamor de su pueblo. Él iba a darles un rey a la nación. El plan de Dios incluía la nación de Israel, toda la nación de Israel y su liberación de sus enemigos. Ni Saúl, ni su criado, ni tampoco las muchachas que fueron a sacar agua, ninguno de ellos pensó en que Dios tenía un plan tan grande como ese. Cada uno tenía su objetivo ese día. Y Saúl pensó que solamente estaba buscando unas burras, pero Dios estaba construyendo un reino.
Y de la misma manera, el plan de Dios es más grande que tu plan. Yo no sé cuál es tu plan. Yo no sé qué tú tienes planificado. Pero lo único que yo sé es que el plan que tú tienes ahora en tu mente es más pequeño que el plan grande que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan más grande del que tú estás pensando ahora mismo. Los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Dios tiene planificado usarte a ti y usarte a mí para seguir construyendo su reino. Lo tercero, que Dios, en ese plan, Dios nos va a decir lo que necesitamos saber en el momento en que lo necesitemos. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le dijo a Samuel: ese que viene ahí es el hombre que yo te hablé, ahí viene. Ese que viene ahí enfrente es el hombre que yo te hablé ayer. Dios le dijo a Samuel lo que necesitaba saber cuando era el tiempo de saberlo. Y Dios hará lo mismo por nosotros también. Es natural que nosotros queramos saber las cosas antes. ¿Sí o no? Es natural. Cuando viene un profeta hacemos fila, queremos saber las cosas. Yo quiero que el profeta me diga lo que va a pasar, porque queremos saber lo que va a pasar. Pero déjame decirte que Dios te va a decir lo que va a pasar en el momento en que tú necesites saberlo. Ojalá pudiéramos, para nosotros sería muy cómodo saber lo que va a pasar, pero Dios no actúa de esa manera. Por lo tanto, mis hermanos, debemos sentirnos confiados y tranquilos, sabiendo que Dios en su momento nos va a hablar. Nos va a hablar y nos dirá lo que nosotros necesitemos saber. Saúl será el primer rey de Israel. Pero la providencia de Dios es también para nosotros. Dice Proverbios capítulo 16, verso 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La providencia de Dios también se extiende a nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios también guía las cosas para nuestra vida también. Dios también obra sobre nosotros para que nosotros alcancemos su propósito. Dios también está llevando a cabo su plan para cada uno de nosotros. Dios también ha hecho un plan para cada uno de nosotros. Generalmente no lo entendemos, pero la Escritura así lo dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo se supone que debamos entender? Pues no tenemos la previsión que Dios tiene. Dios ve el cuadro completo. Nosotros solamente vemos una parte del cuadro. Por lo tanto, Dios nos va a hablar en el camino. Dios va a hacer sentir su voz cuando sea necesario. Dios nos va a guiar. Dios nos va a hablar cuando llegue el tiempo en que tengamos que saber las cosas. Dios nos va a hacer entender su plan en su momento. Y la historia de este pasaje, pues para nosotros es fácil entenderla porque nosotros vemos todo lo que sucedió. Nosotros vemos lo que por un lado Saúl veía y vemos por otro lado lo que Dios estaba haciendo. Para nosotros es fácil vivir todo y decir: oye, pero este Saúl sí que es tonto, este Saúl sí que está ciego, este Saúl sí no sabe ni dónde está parado, mira cómo Dios hace todas las cosas. Y lo criticamos, pero nosotros somos igualitos, idénticos a Saúl. No entendemos los planes de Dios. En nuestra vida real tampoco vamos a tener a alguien que nos esté narrando la historia. Nosotros estamos iguales como Saúl, viendo las cosas de nuestro punto de vista. No hay un escritor y un narrador allá arriba que nos diga: mira lo que está sucediendo. No hay nada. Nosotros vemos la realidad de la vida, la realidad del diario vivir. Pero debemos confiar que Dios está allí. Esa es nuestra confianza. Quizás nada más vemos un poquito más allá de nuestras narices, pero debemos saber que más allá Dios está allí. Dios está presente. Dios está guiando nuestra vida. Todo lo que nos suceda tiene un propósito en las manos del Señor. Dios va a usar todo lo que está a nuestro alrededor para cumplir su propósito y su plan en nuestra vida. Dios tiene control de todas las cosas.
Y lo siguiente es que el plan de Dios muy a menudo es diferente al tuyo. Y digo muy a menudo para decir casi siempre o siempre es diferente. Saúl se acerca a Samuel. ¿Con qué propósito? Pero él quería encontrar sus burras. Ese era el propósito que él quería escuchar a Samuel. Me encuentro con el vidente para que el vidente me diga dónde están mis burras. Pero antes de que Saúl pudiera decir una palabra, Samuel le dice que los burros ya se encontraron. Y lo envía un baquete en su lugar. En otras palabras, Samuel está tratando de decirle a Saúl, mira, todo lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con las burras. Todo lo que ha ocurrido, las burras no tienen nada que ver en este negocio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre es diferente. El plan de Dios siempre es diferente al plan que nosotros traemos. El plan de Dios siempre es diferente al plan que nosotros hemos diseñado. Samuel le dice a Saúl, por la mañana te dejaré y te contaré todo lo que hay en tu corazón. Dios lo sabía y Dios confirmó todo a través del profeta Samuel. Y Dios también conoce tus planes. Dios también conoce cuáles son tus anhelos. Dios conoce el deseo de tu corazón. Dios conoce lo que tú deseas en el día. Dios conoce la meta que tú quieres llevar a cabo en el día. Dios conoce el plan que tú has diseñado para el día. Dios sabe todo lo que hay en tu corazón. Dios sabe qué es lo que te preocupa. Dios sabe qué es lo que, a qué es lo que tú estás aspirando. Pero sin importar lo que hay en nuestro corazón, es alentador saber que Dios conoce nuestro corazón. Eso es alentador. De repente tenemos temor de decirle, Señor, pero yo quisiera tapar mi corazón para que no lo veas. Pero es alentador de que Dios conoce lo que te preocupa. Dios conoce lo que tú anhelas. Dios conoce lo que tú deseas. Dios conoce a lo que tú aspiras. Es alentador saber de que Dios, a pesar de que mis planes son diferentes a sus planes, Dios sabe lo que hay dentro de mí. Dios me comprende. Pero debemos saber algo. Nuestros planes son diferentes a los suyos, pero el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Siempre es mejor que el nuestro. Y sus planes son buenos. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y estas palabras son para nosotros. No solamente fueron para Israel, estas palabras se aplican a nosotros, los que hemos creído. Porque si tú estás en Cristo, Dios obra todo para nuestro bien, para que nosotros veamos su gloria, para que su nombre sea glorificado a través de nuestra vida, para que nosotros alcancemos su propósito, para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. A pesar de que nuestro plan es diferente, podamos recibir su plan que es mejor que el de nosotros. Para concluir y hacer un resumen, gran parte de nuestra vida pues son eventos ordinarios, cotidianos, que no parecen tener nada sorprendente, no tienen un significado especial. A veces pasan los días y fue un día más que vivimos. Y a veces también nos desanimamos por las cosas difíciles, los tiempos de adversidad, las frustraciones, los contratiempos. A veces sentimos que como que caminamos en un círculo en la vida y como que no llegamos a ningún lado. Estamos como Saúl, buscando las asnas y no la encontramos. Llevando a cabo nuestro propio plan y no lo logramos. Sin embargo, Saúl pensó que estaba buscando burras, pero esa era parte de la mano que guiaba su vida. Igualmente nosotros podemos estar buscando burras en nuestra vida, pero Dios con su mano poderosa nos está guiando. ¿Cuántos creen eso?
Dios está construyendo un reino y quiere que usted y yo seamos parte de esa construcción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, mi Rey Dios, gracias, Señor. Porque por medio de esta palabra, Señor Rey Dios, ningún día será ordinario. Ningún día será rutinario, Señor. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga.